llevamos unas cuantas semanas con un foco muy claro en el tema de las personas mayores, en torno a la campaña que ha iniciado Carlos San Juan, un médico valenciano, y que nos ha llevado a la concentración en la problemática de las personas mayores y su uso y su relación con la tecnología en torno a un concepto con muchísima fuerza, que dice soy mayor pero no tonto, de forma y manera que se ha puesto sobre el tapete inicialmente sobre el mundo de la banca, pero que además se ha extendido a otros sectores, la necesidad de la economía de lo que en el centro experto de Silver Economy de Aurin llamamos la silverización de la economía. La verdad, Javier, yo tengo la sensación de que esto tiene bastante que ver con la estructura de los mercados. Hay algunos mercados que son claramente oligopólicos y donde las reglas del juego pues no exigimos los consumidores que se cambien y de alguna manera lo que hay en el ambiente es la famosa frase de las lentejas. Estos son lentejas o las tomas o las dejas. Así el BBVA, el Santander, CaixaBank tienen unas prácticas bancarias en las cuales o tragas con la tecnología o estás sencillamente fuera y tienes que pedir ayuda a tus hijos, a tus nietos o a tu yerno o a tu nuera para que te ayude con la app del móvil, o sencillamente no puedes saber cuánto has cobrado de pensión ni cuál es tu liquidez en el banco. No sé tú qué opinas, Javier, pero yo creo que esto tiene bastante que ver con la estructura oligopólica en algunos mercados y en concreto en la banca. Totalmente de acuerdo de que la estructura conlleva, pero es que encima hay un debate de fondo muy importante, que es que esta iniciativa de Carlos San Juan, que para mí es una iniciativa de una necesidad, y obviamente esa necesidad se pone encima de la mesa, tiene tres perspectivas muy diferentes, ¿no? Una primera perspectiva para mí es, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, demográfica, es decir, mayores de 65 años ya son en este momento un 20%, un 19,77% de la población española, pero fijaros que aproximadamente en el 2035 va a ser el 35% de la población. Es decir, cuantitativamente las estructuras empresariales tienen que aceptar que la civil economy está aquí. Pero este es el primer criterio, que es el criterio cuantitativo, pero luego está el criterio cualitativo. El criterio cualitativo es que la generación que va a entrar en esas edades son generaciones con muchos años de trabajo, con un buen nivel adquisitivo, con un buen, digamos, estructura económica, con lo cual ya no solamente va a ser un tema de cantidad, sino va a ser un tema de cualidad. El baby boom pues se va a jubilar y obviamente eso va a posibilitar de que mucha cantidad de gente con mucho poder adquisitivo va a ser una fuerza enorme para las estructuras de mercado. Y el tercer elemento que yo creo que pone en boga esta situación es que no se puede entender la tecnología sin una perspectiva humana, la humanización de la tecnología, ¿no? Todos llegaremos a ser mayores, los cambios cada vez es muchísimo más rápidos, pero la tecnología tiene que ser pensada que a ser obra humana tiene que tener una perspectiva humanizadora. Y yo creo que aquí la lección que se ha dado es que cuidado, que somos muchos, cuidado, que tenemos poder adquisitivo, cuidado, que en un momento dado no podemos tener tecnología sin ser claramente una respuesta humana. Eso es lo que yo digo. Me encanta lo que dices, Javier, porque sabes que muchas veces en Auren bromeamos con el concepto de grainy boom, y es que hay dos boom. Por una parte está el boom demográfico y es evidente que tiene que ver con el estallido de las cifras, ¿no? Entonces uno ve en la pirámide de población que ya tiene forma de rombo y no tiene forma de pirámide y dice aquí hay un boom demográfico. Pero es que luego hay otro boom, que es el boom de la bomba, del estallido, que en cualquier momento puede ocurrir, como ha estado a punto de ocurrir en la banca, porque las personas mayores dicen, oye, mira, hasta aquí hemos llegado porque estáis haciendo una tecnología para la gente, pero sin la gente, es decir, mucha app, mucha tecnología que anunciéis en televisión, mucha campaña publicitaria con personas de 40 años con el pelo encanecido para hacer el anuncio, pero que en realidad es la sonrisa profidente toda la vida y no hay en realidad una focalización total y completa en el colectivo o los colectivos de mayores. Entonces, este concepto tuyo de una tecnología no humana en fin, me hace sentir plenamente identificado, porque estamos haciendo una
perspectiva aristocrática, para los mayores pero sin los mayores. Entonces, me llama la atención que se desarrollan aplicativos para que las familias supervisen a los mayores, etcétera, pero nadie se ha puesto a pensar y tú y yo sí, Javier, estamos en algunos proyectos tecnológicos que tienen que ver con esto, precisamente para que las personas mayores puedan vivir mejor y hacer uso de unas tecnologías que les permitan tener una mayor comodidad, una mayor confortabilidad, una lucha contra la soledad no deseada. Es absolutamente Fíjate que inmoral. no podemos generar que las personas mayores tengan tecnofobia, ¿vale? Tenemos Completamente de que ir acuerdo. generando que la tecnología es un gran apoyo claramente a los sistemas de dependencia de futuro. Con lo cual, estos movimientos generan una cosa muy errónea para el mercado en un futuro, que es que podamos tener gente de determinadas edades que no quieran tener la tecnología y odiar la tecnología. Del discurso de Carlos San Juan, lo único que a mí me da miedo, y se lo he dicho a algún foro que también he participado, es que generemos claramente tecnofobia de las personas mayores. Es decir, si no sabemos explicar, y aquí hay un gran reto que tiene la banca, que es la formación de las personas, de los servicios de atención al cliente con presupuestos silver, es decir, pensar en los silver, no solamente desde el punto de vista que piense la institución, sino el trato de hacer que la tecnología sea amigable para evitar la tecnofobia que claramente puede dar mucho más errores. Yo creo que estamos en un momento clave, claramente, de formación en este momento, de no solamente alfabetización tecnológica, que también, sino también en un momento dado hacerle una atención al cliente pensando el tema. Yo me imagino una persona en banca enseñando a un silver cómo hacer sus aplicativos y no solamente enseñándolos, sino que claramente llamándoles por teléfono al día siguiente, volvemos a hacerlo, vamos a volver a hacerlo, porque claramente la tecnología está ahí. Es decir, tampoco podemos ir en contra de la tecnología, no podemos volver a tener asistencia intensa, porque obviamente la tecnología va a facilitar mucho los números. Y la gente que va a ir llegando a niveles superiores de edad, pues van a tener ya cada vez una formación tecnológica mayor. Pero sí que es verdad que en este momento tenemos un reto social, creo yo, en el tema de la utilización de la tecnología en la gente silver. Claro. Es muy curioso tu comentario porque tiene una perspectiva moral y estoy completamente de acuerdo en que hay una perspectiva ética y una perspectiva moral, pero Javier, hay otra perspectiva económica de rentabilidad y de orientación al cliente, y es que cuando tú consigues orientarte a las personas mayores, a las personas más mayores, porque los que están por debajo de los 70 años dominan la tecnología y no tienen inconvenientes en consultar la app o en hacer todo tipo de operaciones a través del ordenador en lo que se refiere a la operativa bancaria. Pero es que estamos hablando de una orientación al cliente, porque realmente hay una masa de población muy importante que tiene hijos, que tiene familia, que va a generar una reputación con un boca oído, y eso va a ser rentable para la primera entidad financiera que decida coger el toro por los cuernos y hacer, como señalas, una estrategia de orientación al cliente, de formación, de cualificación de sus empleados para atender al cliente y usar la tecnología para que, de alguna manera, las operaciones más sencillas se puedan automatizar y realizar a través del ordenador y a través de sistemas sustentados en inteligencia artificial, por ejemplo, pero que los empleados puedan dedicar tiempo de calidad a las personas que sencillamente o no pueden o no saben o no quieren o no desean, porque no está en sus hábitos Pero es que utilizar este fíjate, tipo de fíjate tecnologías. la evolución, ¿eh? Fíjate la evolución. Hay personas mayores que tenían dinero físico en casa y les hemos hecho cambiar que el dinero físico pase a tarjetas. Les estamos haciendo decir que la tarjeta se pague a través de un Bizum. Entonces, todos esos cambios son cambios que claramente facilitan la gestión operativa y los negocios, pero Duda. son cambios que tienes que arrastrar a la sociedad. Y más Sí, pensando, como decía yo antes, en la cualidad que tiene esta gente. Fijaros, el 74% de personas mayores de 65 años tienen propiedad, digamos, casa propia. Ya sabéis que sí, aquí en España ha habido el tema de tener casa propia como elemento. sí. Con lo cual, hay toda una serie de productos, como puede ser el tema de que tú, cuando entres en dependencia, puedas utilizar tu bien claramente con hipotecas inversas o cualquier sistema, que la banca tendrá que entrar.
Y si la banca tiene que entrar en eso, tendrá que hacer muy amigables los sistemas tecnológicos para que las personas mayores confíen en dónde está claramente la banca. Es muy importante pensar que las personas mayores se fían mucho menos de un número que aparece en tu aplicación que del dinero físico que tienes, lógicamente, porque han vivido otras historias, ¿no?, de aprendizaje anteriores. Pero la banca tiene que pensar que por negocio, que es como se le puede convencer a la banca, es necesario una estrategia claramente de silverización de la atención al cliente. Eso para mí es muy, muy claro. Y no solamente la banca, si queréis lo podemos generalizar. Es decir, la banca ha sido el caso que ha salido, pero para mí es que es todo en sí mismo, ¿no? Sí, empezando por la administración pública, Javier, que tendría que tener una mayor sensibilidad. Con motivo de la pandemia se han cerrado múltiples oficinas de atención al cliente de aspectos diversos, como seguridad social, por ejemplo, y Sí, hay personas mayores y no solo mayores, Javier, a veces en ocasiones también discriminamos a las personas menos cultas o con menor acceso a la tecnología y discriminamos a los pobres, no solamente a los mayores. Entonces, la administración pública no debería permitir esto. sí. No, y además es que hay un tema para mí muy, muy claro, es que el ciudadano cada vez más va a necesitar de la tecnología, ¿no? La tecnología nos ha cambiado nuestra experiencia ciudadana, nos ha cambiado nuestra experiencia de consumidor, nos ha cambiado hasta nuestra experiencia de abuelo, porque ahora los abuelos ven a través del iPad y más en una etapa que hemos vivido en su momento. Con lo cual, yo creo que, yo vuelvo al discurso de que no tenemos que hacer que las personas mayores sean tecnofóbicas. Creo que es un gran error, porque la tecnología nos va a ayudar mucho a que esta generación que va a empezar a estar cada vez mayores de 65 años puedan tener un nivel de atención, de atención de su dependencia mucho mejor que lo que hay anteriormente. Tú y yo hemos estado y estamos con situaciones en las cuales la televisión sea un elemento básico para la gestión de personas, digamos, de alta edad y de alta dependencia, o que en un momento dado todos los sistemas que están en torno a. Es muy importante claramente. Mira, hace poco he escrito un artículo sobre el metaverso y la soledad, ¿no? Yo creo que el metaverso va a venir, va a solucionar muchas soledades, porque cuando tú puedas ser una persona mayor y tengas a tu nieto, no le tienes físicamente, pero vas a poder tener los avatares de tu nieto y saber dónde están y qué hacen. Fijaros hasta qué punto la tecnología puede ser facilitadora de relación humana, ¿no? Pero claro, tenemos que pensar humanamente en la tecnología, si no vamos a tener todos estos problemas, como claramente Carlos San Juan ha demostrado con su campaña, ¿no? Además, una cosa que... No cabe ninguna duda. Pero es que la tecnología sirve para mejorar la vida de las personas y esa tecnofobia es terrible. ¿Por qué se produce la tecnofobia? La tecnofobia se produce porque generamos tecnología para la gente sin la gente. En consecuencia, no se produce la usabilidad necesaria y entonces se le coge manía antes de empezar a utilizar dicha tecnología. La tecnología tiene que servir a las personas para las cuales está pensada. Entonces, hay que ir a enfoques de usabilidad y de experiencia de cliente que están centrados en los usos y en las capacidades de los destinatarios. Y esto hoy por hoy no está ocurriendo. La brecha digital en España está en los aproximadamente 74 años y por debajo de esa edad las personas están consultando el correo electrónico, están consultando WhatsApp y están leyendo el periódico a través de Internet y están operando en modo tímido, pero de una forma creciente con comercio electrónico. Es a partir de una determinada franja de edad elevada, 74, 75, cuando realmente puede existir una problemática y efectivamente, como hay un amplio colectivo en esa edad, hay que exigir, pero además hay que sugerir y aconsejar a las grandes entidades del sector de la energía, pero de la administración pública, de la banca, de retail, que se orienten a este colectivo de población por dos razones, porque es moral y porque es económicamente rentable. Es que son las dos razones, porque si no, las empresas no lo van a entender solamente por el tema social moral. Dirá, eso que lo haga la administración pública. Y yo os digo, sí, pero es que son clientes que te van a dar en un momento dado. Pero que también hay un efecto contagio colateral muy interesante. Fijaros que de las 640.000 firmas que se han hecho, decía Carlos San Juan, que aproximadamente un 40% era de gente menor de 65 años. Es decir, mucha gente menor de 65 años ha firmado el famoso manifiesto del médico porque
piensa que es injusto que se trate así a personas tan importantes en su vida como son los abuelos, ¿no? Es decir, entonces es muy importante que pensemos que no solamente son ellos, sino todas las familias piensan que es injusto que se trate así a personas que no tienen una alfabetización digital adecuada, ¿no? Con lo cual el efecto social es muy importante. Y No yo creo que cabe, vamos a no, vivir una época donde va a salir ahora muchísimos elementos gracias a que esto ha surgido como una necesidad social. Yo creo que las no, empresas que crean valor son las empresas que escuchan las necesidades sociales. Porque no ahí cabe ninguna duda y me parece interesante que desde nuestra perspectiva, Javier, que tú y yo estamos haciendo muchas cosas en el ámbito del talento senior, dejemos una idea también sobre el tapete y es, no es factible tener a población relativamente senior atendiendo a población relativamente senior. Esto es muy interesante porque silver to realmente cuando silver, se produce... silver to Perdóname. silver, silver to Silver to silver. Silver. Esto en Estados Unidos y de una forma quizás silvestre y sin una planificación muy clara eh, ni escrita de antemano sobre un flujo o un documento, pero hay compañías, estoy pensando que en el retail Macy's lo ha hecho de toda la vida, tenía dependientes, tenía personas de atención al cliente que estaban en una edad relativamente avanzada para atender a clientes que estaban en una edad relativamente avanzada. De la misma forma que tenemos personas de origen chino o de origen magrebí en una oficina bancaria para atender a personas de origen chino o de origen magrebí, resulta realmente interesante, aunque nosotros seamos partidarios de la intergeneracionalidad, pero es factible también hacer políticas de recursos humanos y de gestión de personas desde esta perspectiva. A veces las personas mayores se sienten muy cómodas siendo atendidas por un afín, por una persona que también entiende las dificultades que a veces nos pone delante una tecnología que no ha estado diseñada para nosotros y nos gusta ser atendidos por personas que tienen una edad próxima o parecida o que les resulta fácil conectar con nuestra psicología de silver to silver, como muy bien estabas diciendo. Sí, no, fíjate que la longevidad es una cosa que tenemos en la sociedad, claramente, y en España, quitando el gran impacto que ha tenido el COVID, claramente, seguimos siendo la segunda país del mundo más longevo, ¿no? Después de Japón. En este momento, la longevidad va a generar claramente eh, eh, situaciones extremas de edad, y esas situaciones extremas de edad, pues son situaciones donde la gente, yo veo personas ahora con 90 años que era impensable como estaban hace 10 años a los 90 años. Eso va a generar que todo eso va a tener una traslación claramente hacia mayores edades. Por lo tanto, la tecnología cada vez va a ser más importante en atención de personas ancianas, va a ser Sí, más importante en la soledad, como tú decías anteriormente, que es un gran debate que en la psicología estamos planteando, que es el tema de la soledad sí. no querida, porque la soledad querida es maravillosa, ¿no? La soledad no querida es uno de los grandes elementos en este momento de desconexión emocional de la sociedad, ¿no? Y es No, muy no cabe duda. importante. Me gusta una frase que quizá nos puede servir para ir cerrando nuestro coloquio, Javier, pero hay una frase que es maravillosa y que tú y yo hemos utilizado en algunas ponencias en las que hemos estado juntos, y es, vamos a una sociedad de personas muy mayores, cuidadas por personas mayores, cuidados o ayudados por los hijos de los actuales inmigrantes y todos asistidos por tecnologías. Yo creo que realmente vamos a una sociedad donde habrá de una forma creciente centenarios, cuidados por sus hijos septuagenarios que buscan la ayuda de cuidadores formales y de cuidadores informales, que en este caso concreto y específicamente español son personas de una forma muy mayoritaria de origen latinoamericano, y esto es muy, y mujeres, por cierto, de una forma muy destacable y de un modo creciente ayudados todos por la tecnología, Sí, sí. marketplaces de localización de personas y elementos de teleasistencia en el hogar. Sí, sí. Hay que cantar, hacer una loa a la diversidad generacional, la diversidad cultural, la diversidad de género y la diversidad tecnológica, que significa que no, la tecnología no puede ser igual para todo el mundo. Yo creo que uno de los elementos que hay errores es que cuando alguien saca algo tecnológico piensa en un determinado cliente joven determinado, y ese cliente no es el cliente que luego se queja claramente porque no sabe comprenderlo, ¿no?
Y yo creo que es muy importante, como tú bien dices, esa visión de diversidad dentro del desarrollo que tenemos que tener de las generaciones que van a venir. De todas formas, la silverización, o la visión silver, es una visión transversal, Completamente. transformadora y, ante todo, la economía tiene que pensar que si no lo piensa, su competencia es seguro que lo estará pensando. Es muy Así importante. es. Por lo tanto, el Grainy Boom nos puede estallar y es preferible que sea una detonación controlada, por así decir, y es por lo tanto muy importante focalizarse como negocio, pero también por motivos morales en las personas mayores. Por lo tanto, hay que dirigirse a jóvenes de todas las edades y hay que orientar nuestra experiencia de cliente también a las personas mayores, poniendo fin a la aristocracia de desarrollar tecnología para los mayores, pero sin los mayores. Por lo tanto, hay que pensar en términos económicos y en términos de ingresos y en términos de beneficio y de rentabilidad en la silverización de nuestra propuesta empresarial. Muy bien, pues Pues yo creo que hemos cubierto casi todos los temas y a mí lo único que me queda, sí, un poco como manera de resumen, es deciros lo que he intentado explicar. Humanismo tecnológico. Es decir, no podemos pensar nada más que humanismo tecnológico. completamente de acuerdo, Javier.